El ciclo de vida del modelo semiestructurado. El modelo semiestructurado. Este modelo estructura parcialmente las fases de desarrollo de un sistema, definiendo las partes que son más representativas, tales como 1. La recolección de datos o información. El análisis de lo recabado. 3. El diseño estructurado. 4. Estudio del hardware. 5. Implantación descendiente. ¿Qué es un dato semiestructurado? Son objetos del mundo real que se describen de una manera particular, o fuentes de datos que se deberían ser tratados como base de datos, pero no se puede por la falta de ausencia de un esquema. Es deseable tener un formato flexible para intercambio de datos e integración de datos que provienen de distintas bases de datos, y se requiere visualizar la información estructurada como semiestructurada para hacer un browsing. Características: pueden ser irregulares y no presentan un esquema particular. Pueden ser incompletos. La estructura puede evolucionar muy rápidamente. Sus componentes pueden cambiar de tipo. Nuevos datos pueden no representar la estructura de los datos existentes previamente. Alta frecuencia de modificaciones en las propiedades estructurales. Datos débilmente tipeados. Son descritos por sí mismos. No existe una separación entre la descripción del tipo y la de su estructura y la de su valor. Puede no tener esquema o el esquema impone restricciones débiles sobre los datos. La fase de desarrollo de un sistema es la recolección de datos o información. Esto se puede llevar a cabo a través de una entrevista semiestructurada, que a diferencia de la entrevista estructurada, estas tienen preguntas preparadas, pero no siguen un programa estricto. La discusión puede desviarse de la lista de preguntas y pueden pensar en otras nuevas durante el debate. Y la entrevista estructurada tiene un formato muy controlado, mientras que la entrevista no estructurada tiene un formato relativamente relajado. 2. Es el análisis de lo recabado. Aquí se hace una especie de narrativa, una especificación narrativa y funcional del sistema. Aquí se analiza lo que anteriormente se ha recopilado de la entrevista. Y viene la tercera fase, que es el diseño estructurado, donde se hace una especificación narrativa funcional. Aquí se plantea que se base con la información si un diagrama de flujo de datos o especificación del proceso o un diccionario de datos, y de ahí derivar el diagrama de estructura. El módulo de diseño, el diseño que se va a llevar a cabo para hacer el sistema, y la descripción de su módulo. Después de esto, el diseño de paquetes y el plan de prueba. El cuarto es el estudio del hardware, datos de configuración del hardware. Aquí es donde los datos se almacenan y se configuran. Listo. El 5 es la implementación descendiente. Dentro de este modelo semiestructurado encontraremos otros detalles tales como la implementación descendiente, que significa que se pondrán en ejecución paralelamente parte de la codificación de las pruebas, dándose con lo anterior una retroalimentación entre la codificación de la prueba y la eliminación de las fallas. En esta última fase se eliminan todos los errores y fallas que pudieron haber surgido para posteriormente hacer el módulo estructurado. Aquí hay una imagen del modelo semiestructurado que, como pueden ver, aquí empieza en la encuesta o entrevista, como quieran verlo, donde se hace requerimiento del usuario para el recopilamiento de información. Después de esto viene el análisis de la información recopilada. Una vez analizada la información, se hace el diseño estructurado sobre lo que va a ser el sistema. Como lo habíamos dicho, se pueden hacer diagramas de flujo o esquemas, o etcétera.
Después de ahí viene el estudio del hardware, que es donde se va a almacenar la información y configurarla. Después de esto ya viene el plan de prueba, que es donde se aplica como prototipo del sistema para ver si va a funcionar o no, y que muestre los errores que posteriormente pueden salir. Y esta ya sería la implantación descendiente del sistema. Y eso sería todo. Bye.